Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este Estado Nacional de 7 de septiembre. Aquí, al menos en la región metropolitana, llovizna, frío, muy invernal. Nada que ver con lo que tenemos en la cabeza de este septiembre, que uno aspira ya que empiecen los espíritus no solo dieciocheros, sino que primaverales de cara a un verano. Pero, insisto, aquí, al menos en la región metropolitana, ustedes cada uno a lo largo y ancho de Chile, los que nos ven lejos de Chile también, tendrán cada uno su realidad, el clima. Cambió la hora, así que también puede ser que alguien estemos un poco perdidos. Pero bueno, una semana que no ha dejado de ser intensa, porque en la previa, se puede decir ya, de una elección o de elecciones que se avecinan, el clima se pone tenso en lo político y no hay espacio, entonces, no hay tiempo que perder. Vamos a presentar a nuestros contertulios, pero antes, las claves de la semana. ¿Cuáles han sido las claves que han marcado esta semana? Bueno, el gobierno le puso urgencia a la tramitación del proyecto de aborto libre. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que los debates deben darse en torno a estas materias. Desde la Democracia Cristiana, que sabemos que es aliado del oficialismo, al menos en la campaña que se avecina, en la DC ya adelantaron que no están los votos de ellos, que tampoco son muchos, para legislar. Y molestia a la oposición tras no respetarse el acuerdo por el voto obligatorio con multa en la Cámara de Diputados. Iniciativa que, de igual manera, avanzó al Senado. Dirigentes lanzaron duras críticas a la ministra Sexpress y al ministro del Interior. Desde La Moneda, en todo caso, el presidente Boric aclaró que está la voluntad y que se honrará el acuerdo para sacar adelante algo que por lo demás está estipulado desde el 2023 en la Constitución Política de nuestro país. Y en todo un escándalo se transformó, bueno, era evidente que así sería, un reportaje de Chilevisión que daba cuenta de un grupo de personas que habría actuado concertadamente para intentar desestabilizar campañas de Evelyn Matei y Janet Jara. Se ha dicho los bots, pero técnicamente no es correcto, porque los bots son programaciones de computadores que actúan de manera independiente. Aquí habría personas, lo que pasa es que de manera anónima hacen esta campaña con datos que son, además, muchos de ellos falsos. Pero ahora no existe vínculo, por ahora, pero se establece que son personas cercanas, o más bien, podría decirse adherentes al Partido Republicano. Vamos a conversarlo aquí porque tenemos uno de sus representantes. El líder de esta coalición, José Antonio Caz, en todo caso, desmintió cualquier vínculo con esa red de personas. Vamos de inmediato a presentar a nuestros contertulios de esta mañana. En primer orden nos acompaña Cristian Valenzuela, coordinador comunicacional del Partido Republicano. Cristian, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, siendo las 6:03 de la mañana. No. Se le hizo al revés. Son las 10 de la mañana. 10 de la mañana, se cambió para el otro lado, don Cristian. Así que, y doña Catherine Martorell, ex subsecretaria. Catherine, del gobierno del presidente Piñera, gracias por estar aquí, Catherine. Muchas gracias por la invitación, Matías. Karina Delfino, que es alcaldesa de Quinta Normal, del Partido Socialista. Karina, sí. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Y don Juan Andrés Lagos, del Partido Comunista, militante del Partido Comunista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Andrés. Gracias por la invitación. ¿Te puedo hacer un regalito? Pero por favor, ¿qué es esto? No lo veo. Véalo. Esto es la chapita de la candidata Janet Jara. Ahí está. No me la pondré porque tendría que tener la de todos los candidatos y tendría así una fila enorme. Te pasamos la pala. Pero muchísimas gracias. Viendo Juan Andrés partiendo ahí de lleno. Partiendo bien firme. Ahí. ¿No le trajo una, Cristian Valenzuela? No, sí le voy a regalar. Muchas gracias. Por supuesto. Muy bien. Se adelantó 1-0 Juan Andrés Lagos. Muchísimas gracias. Mañana de romería. Veíamos ya algunas calles que están cortadas y se están preparando esta romería, que es conmemoratoria del 11 de septiembre, que es la semana que ya parte. Juan Andrés Lagos, 2025, ¿estas romerías qué papel juegan en el contexto político y social que estamos viviendo hoy día? A ver, lo que pasa es que estas romerías se hacían a comienzos de los 90, el 11 de septiembre. Claro. El mismo día, pero
ahí se producían una serie de situaciones, entre otras que eran días de trabajo, días de semana, en fin. ¿Me equivoco? A principios de los 90 era... ¿hasta cuándo fue feriado? Acuérdenme, fue feriado era mucho tiempo, fue buen feriado. Tiempo. Pero era una paradoja, porque ustedes a lo mejor quisieran tener feriado para poder hacer la romería, pero también era feriado y para algunos... Sí, lo trascendente de esto es que son las organizaciones, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos de Chile, la que convoca, junto con las agrupaciones familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, ejecutadas, ejecutados políticos. Ellos son los convocantes, ellas y ellos son los convocantes. Y también organizaciones sociales, sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores, obviamente los partidos políticos que fuimos parte del gobierno de la Unidad Popular. Y en verdad no es solo un recuerdo, es un sentido de trascendencia. Yo siempre digo, el proyecto popular encabezado por Salvador Allende, que fue de décadas, esto no fue finales de los 60, esto fueron muchas décadas, es un proyecto inconcluso. En el sentido de lo que significa la construcción de soberanía nacional, de independencia. Incluso el gobierno del presidente Allende. El proyecto en el sentido nacional, soberanía. Allende tiene un discurso en Naciones Unidas, que es el último que hace ante la Asamblea Nacional, a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde plantea precisamente y se adelanta incluso a los graves riesgos que iban a tener los estados nacionales en las décadas posteriores. Karina, mire, entramos rápido en materia. Proyecto inconcluso, no gobierno, proyecto inconcluso. No gobierno. No, porque sabemos la historia que no se repite. Por la fuerza. Por cierto, no se repite. Proyecto inconcluso Salvador Allende, ¿viene a concluirlo la candidatura de Janet Jara? Yo creo que hay construcciones que son históricas desde proyectos de centro y de centro izquierda y de izquierda. Y en este caso no sé si es la palabra concluirlo, sino que yo diría que es más bien reafirmar derechos sociales que todavía no están firmes en Chile y que falta en términos de salud, de educación, de seguridad pública hoy día a propósito del principal problema que tienen los chilenos y chilenas. Yo diría que son proyectos progresistas, pero que apuntan hacia transformaciones sociales que quieren cambiar la vida de las personas. Yo creo que ese es el fondo. Quería aportar algo sí sobre la romería. ¿Me trae un regalo también? Otra chapita de Yanes. Otra. Algo sobre la romería. Sí, yo creo que, hacer obviamente un reconocimiento a las organizaciones que organizan esta romería año tras año, pero no solamente es por cierto, para mantener la memoria viva, sino que también para reafirmar un compromiso democrático y además de defensa de los derechos humanos. Y en este caso yo creo que no es baladí porque vemos proyectos internacionales, como en el caso de Milei, Trump o Bolsonaro, y en el caso de que se pueda concretar, ojalá que no, pero un proyecto de ultraderecha en Chile, creo que es súper importante que la sociedad, indistintamente de los colores políticos, podamos reafirmar un compromiso con la democracia, con la libertad de prensa, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, que yo creo que son valores fundamentales de una sociedad. ¿Cuánto falta, Karina, disculpe un segundito, cuánto falta para que un día como este, donde es defensa de la memoria de la democracia y de los derechos humanos, dejen de ser de un sector político, en que Chile tenga la madurez suficiente para que todos se sientan convocados a una cosa como esta? Yo creo que falta todavía, pero debemos avanzar entre todas las fuerzas políticas a nunca poner en cuestión, por ejemplo, las violaciones que ocurrieron en la dictadura cívico-militar, violaciones de los derechos humanos. Yo creo que eso tiene que condenarse siempre. O sea, yo creo que la defensa de los derechos humanos es irrestricta y no podemos matizarlo desde la política ni tampoco en función, por cierto, también de lo que piensa la sociedad. Y por eso son importantes estas fechas para precisamente reafirmar el compromiso con la democracia, con los derechos humanos y un nunca más rotundo para que esto nunca más ocurra en Chile. Una dictadura tan sangrienta como la dictadura de Pinochet. En Chile, tiene que ocurrir en Chile para que sea rechazado por las personas, porque es curioso que los derechos humanos, que hay pocos derechos más fundamentales de un ser humano, tengan, por así decirlo, GPS, que haya ver dónde se violan los derechos humanos y que no importe el lugar dónde, sino que sean los derechos humanos los que se defienden en cualquier punto cardinal de este planeta. A mí me parece interesante. Por independencia, perdón, de la ideología política que haya detrás para violarlos. Exactamente, y de hecho en ese sentido, bueno, pareciera importante entonces pronunciarse respecto a lo que ocurre en Venezuela, a lo que ocurre en Cuba. O sea, es decir, que esa defensa a la democracia y la no violación de derechos humanos sea no como con GPS, como dices tú, Matías, en Chile,
sino que sea una visión y convicción real, porque no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y en otro sentido, este concepto de defensa a la democracia me parece interesante y a mí no me gusta cuando se dice al frente, me parece que no sé si va a existir defensa a la democracia. Yo quisiera recordar que el año 2019, es decir, hace 5 años atrás, lo que ocurrió en Chile fue precisamente un intento por atacar la institucionalidad y la democracia. El 18 de octubre, el 18 estallido de social se octubre, refiere el a año usted. 2019, exactamente, por eso dije el año 2019, el 18 de octubre. Y a propósito, hay una interesante entrevista que se le hace a Sergio Mico respecto a un libro que él está lanzando, donde él da a entender, digamos, cómo aquí lo que de alguna forma se buscaba era derrocar un gobierno. Entonces yo creo que es importante entonces que si vamos a tener esas visiones para el futuro, seamos capaces de hacer análisis respecto a lo que realmente creemos de la democracia, cuánto defendemos los derechos humanos, eso lo hacemos solo en Chile y hacia el pasado, o somos capaces de decir, bueno, en Venezuela se están violando derechos humanos, en Cuba también. Y cuando hablamos de la democracia, yo recordaría lo que pasó hace 5 años atrás y el rol que jugó hoy día el oficialismo en esa época oposición. Cristian Valenzuela. Yo primero parto del inicio de la conversación. Aquí hay un acto, independiente de quienes participan, veremos, ojalá que sea todo bajo las reglas de la convivencia sana, una romería en recuerdo de víctimas. Y yo parto por aclarar, porque muchas veces se confunden los términos. Hay que respetar profundamente ese derecho legítimo de recordar a las víctimas, de gente que sintió un dolor, que fue afectada gravemente por vulneraciones a los derechos humanos que son inaceptables. Yo parto haciendo ese marco. Y luego lo separo de la discusión política. Nosotros al menos, y ha quedado de manera explícita este año en la contingencia electoral, hemos definido que nuestra mirada es de presente y de futuro. ¿Ah? Yo respeto a las personas que quieran discutir sobre el pasado. ¿Se puede aislar el pasado en la mirada del futuro? Es que no se trata de aislar, Matías, se trata de poner el foco, al menos desde nuestra parte, respetando el derecho de que puedan congregarse. Es excluyente, dice usted. No, puedan congregarse a conversar de los temas y mirar hacia atrás y hablar del proyecto inconcluso de Salvador Allende. Ellos tienen su derecho.Nosotros hemos puesto el foco en las urgencias de hoy día y en el proyecto del mañana. Y las urgencias de hoy día son que hay 125.000 inmigrantes ilegales que entraron durante los últimos 3 años al país. Que esta cifra parece que la vamos a repetir hasta el cansancio hasta que quede relevada. Este gobierno, y la ex subsecretaria que conoce incluso mejor las cifras que yo, el número de homicidios va a llegar en torno a los 5.000. 5.000 en 4 años de gobierno. Ningún otro gobierno en los últimos gobiernos ha llegado a esa cifra. Y tenemos que preguntarnos cómo se enfrenta a eso de manera directa. El desempleo femenino está en torno al 10%. Y empezó con un 8,9, 8,7. Hay 120.000 familias hoy día, no hace 50 años atrás. Hoy hay 120.000 familias que viven en campamento, en las condiciones más miserables posibles. Para mí también eso son derechos humanos. Y por lo tanto, nosotros elegimos, pueden criticarnos todo lo que quieran, pero nosotros elegimos para esta elección este derrotero y proponemos un proyecto alternativo de resolución que busca enfrentar esos dramas. Entremos a la contingencia del tema global, que son los derechos humanos, la democracia. Entremos a una cosa bien puntual de esta semana y una denuncia a partir del reportaje de Chilevisión y de los, se dice bots, pero insisto, técnicamente no es un bot. Cristian Valenzuela, para entrar así derecho al área chica, ¿qué relación tienen, o si tienen o no relación, estas personas descubiertas en la red de odiosidades, de falsedades, de campañas orquestadas a través de las redes, ¿tienen algo que ver con ustedes? Yo me remito a la declaración de José Antonio Kast de haber sido a las 24 horas de que la candidata de Chile Vamos comentó esto en una radio y lo dijo claramente. Nosotros no hacemos ese tipo de campaña. Entonces, yo puedo hacerme cargo desde mi rol como asesor, como coordinador, que se dedica a esto, y yo no tengo ninguna relación con esas personas, nosotros no tenemos relación con esas personas, y por lo tanto no nos vamos a hacer cargo de eso. Eso es lo primero.
Segundo, no es la forma en que nosotros hacemos política. Ustedes Y por lo rechazan tanto- la forma de hacer política de esas redes, de esos bots. Patito Verde, Patricio Góngora, ellos los conocen, trabajan con ustedes, ¿tienen algún vínculo con ustedes? No trabajan Para con aclarar al nosotros, tiro la no información tienen dura. vínculo con nosotros, pero ahí ya estamos entrando en los detalles de si la cuenta hace esto, hace Sí, esto. esas cuentas, ¿tienen algo que ver con ustedes? No tiene que ver con nosotros, pero yo sí lo dimensiono en torno a cómo funciona el ecosistema digital. Y mi reproche en particular al reportaje de televisión, que además al final dice, contactaron al Partido Republicano y no quisieron hablar sobre el tema. No, yo hablé una hora con el tema con el periodista y le planteé cómo funcionamos nosotros, en los Ya. términos en que nosotros nos manejamos, y vemos al final un reportaje sesgado, dirigido, que deja muchas implicancias y no se hace cargo de ella. Y después el periodista al día siguiente dice, mira, no pudimos encontrar ninguna evidencia. Mira, me parece que la discusión es pertinente. Evidentemente, en el caso de la candidata de Chile Vamos, hay una denuncia concreta de una afectación que es real y por lo tanto es legítimo sentirse eso. Nosotros enfrentamos eso todos los días. O sea, José Antonio Kast, para todos los efectos, y no voy a responsabilizar a la alcaldesa, porque yo al menos revisé sus cuentas y no vi ningún tipo de imputación, pero hay diputados del Partido Socialista que dicen que José Antonio Kast se aloja en la casa de jefes de la mafia, y lo dice no a través de una cuenta anónima, lo dice a través de una comisión investigadora al Congreso. O sea, entonces, los límites de lo que es la verdad y la mentira son bastante difusos, y venir a plantear la pera. O sea, en un rato más entiendo, Sí. viene la vocera, ¿no? Sí, señor. Claro, ella para todos los efectos es la reina de la desinformación en Chile. Y ha establecido mentiras de las cuales no se ha retractado a lo largo ¿A de qué se todo su refiere? año. Cuando ella acusa de que un carabinero en Panguipulli asesinó arteramente, y tiene el mensaje fijado, cuando habló no sé si habló de las torturas de Baqueano en el Congreso. Entonces, que ella hoy día, que el gobierno, con todo el aparato comunicacional que tiene, venga a establecer lo que es Don un Juan daño a la Andrés. democracia o no, me parece Don Juan un Andrés exceso. Lagos, 3 de agosto, de este año. ¿sí? Muestre si quiere esa cámara, a ver. Lorena Pizarro. Lorena Pizarro hace un Twitter respecto de la tragedia en el Teniente. Respuesta por Twitter: asesina cómplice, cierra la boca. Patito Verde. Estos son los términos. Y esto es lo que yo creo que tenemos que terminar. ¿Quién es Patito Verde para usted? Mira, yo creo que aquí hay varias ya informaciones que van en la dirección de una red, porque yo no creo que se trate de una persona que llegaba a su casa en la noche y para entretenerse empezó a hacer Twitter. Y una red vinculada. Los que conocemos algo de esto, tampoco me quiero hacer el experto, pero los que conocemos algo de esto, estas son redes. Son redes. Primero, tienen línea de mensaje. O sea, no es que alguien aquí hizo un exabrupto y va. No, tienen línea de mensaje. Se han usado mucho en Argentina, en Estados Unidos, qué decir. Trump la usa mucho, su equipo, sus campañas. Bolsonaro las usa mucho. Y van en la dirección de estigmatizar, incluso yo diría hasta criminalizar a sus adversarios políticos. Ese es su objetivo. Y por lo tanto el resultado de todo aquello va en esta dirección. ¿A dónde apuntan? Apuntan a personas que yo diría no tienen la posibilidad de chequear esa información. No tienen la posibilidad de chequear la credibilidad de esa información. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Y esto viene de tiempo, Sí. no es de ahora solamente. O sea, estamos hablando de situaciones donde, a partir de la importancia que se ha profundizado mucho, que tiene el sistema mediático en la sociedad, tú al final necesitas tener un tipo de información que El la daño buscas. que o la producen es bien encuentras. evidente y compartido por todos. El punto a quién se le atribuye el daño, Que yo quién es creo- el autor de este Mira, crimen de información. Yo creo que en la información de Chilevisión, como toda información periodística, se sostienen en bases de credibilidad que nadie ha desmentido. Además, las bases de credibilidad apuntan a una investigación que estaba haciendo una persona, una académica, que usó un método para poder verificar que efectivamente lo que estaba haciendo era real. Por lo tanto, estamos hablando de una información real. La construcción de Chilevisión es una información real. Hoy día, el paso necesario por el bien de la democracia de este país, por el bien del pluralismo, que tenemos alto que lograr en eso, se investigue a fondo y se establezcan las responsabilidades de esta maquinaria de poder que lo tiene. ¿Está de acuerdo, O sea, Catalina? hay una persona que acaba de renunciar
a un canal de televisión de la familia Lucy. O sea, estamos hablando de eso, no estamos hablando de ¿De cosas qué estamos menores. hablando? Pero ahí tiene capacidad de información de atribuírselo en particular la autoría de esto. Es que ¿Alguna campaña? yo entiendo que el caballero que renunció por algo. Patricio Góngora, Sí. Patito Verde, Sí. según el reportaje de Renunció Chilevisión. por algo, no es que... Ok, pero- tampoco es que parece que le hayan dicho, oye, usted Pero tiene que renunciar, ¿tiene desconozco. cercanía o autoría o vínculo con alguna candidatura en particular? ¿Tiene información usted al respecto? Yo no tengo una información del punto de vista de la relación causa-efecto. Lo que sí tengo es la información que apunta en la dirección de el Partido Republicano. A mí Eso es lo que digo. Me pasa, Matías, lo Catherine. siguiente. Lo primero... ¿Por qué no sigue la vía judicial esto? Que A ya ver, tomó, pero que tomó otro- por favor, hagamos un poquito de memoria. Los primeros ataques, y sobre todo respecto a el posible Alzheimer, porque eso fue lo que se instaló, y a Sí, eso le llamó campaña asquerosa Evelyn la Matei, candidata ¿cierto? Vino desde personas que trabajaban y que se mostraron y se fueron a denunciar en el gobierno. ¿Ah? Yo no quiero que olvidemos eso. Luego viene todo esto de los bots, que yo... todos lo denunciamos, digamos, y lo digamos. Recuerda, lo porque yo no dijimos. sé esto. Las primeras personas Sí. que hablan o asocian un Alzheimer con la candidata Matei, ¿vienen del gobierno? Era un señor que trabajaba en el gobierno y No lo recuerdo. Infórmeme, por favor. no te puedo mandar el tuit, Ya, pero es se que hizo de verdad, público, ¿no? Ya. se hizo público en ese minuto. Es más, Diego Paulsen, como jefe de campaña, Sí. fue y conversó con la Contralora respecto a esta situación que había, incluso de ciertos ministros que salían a responderle permanentemente a Evelyn Matei, y parecía que ahí esta abstención que uno espera, ¿no? De los... hay una columna bien interesante tuya respecto a eso. La abstención que uno espera, digamos, mínima que debe tener para unas reglas del juego correctas en democracia, no se estaba cumpliendo. Luego viene este otro ataque de los bots. Entonces, frente a o bots o trolls o como sea que deba llamarse, ¿no? trolls, ¿Cierto? parece que- Que efectivamente fue una campaña asquerosa. O sea, cambiar videos, decir que una persona tiene una enfermedad que no la permite ser candidata presidencial, atacar desde esa perspectiva es muy grave, se denunció. ¿Pero qué hizo Evelyn Matei hoy día? Decir, esto está mal, esto fue doloroso, pero hoy día lo que está más mal es que las personas no puedan llegar a fin de mes, es que la delincuencia está completamente descontrolada hoy día y estamos en un punto de inflexión. Es la situación que tiene Chile hoy día, el desempleo, la falta de crecimiento, y es por eso que todos los esfuerzos de ella hoy día están enfocados hacia allá. ¿Esto se denunció en su minuto? Sí. ¿Se evidenció? Y se denunció al Partido también. Republicano, no al gobierno. Yo lo que recuerdo, No, más bien que bueno, Evelyn Matei yo los invito apuntaba a la hacer mirada... memoria y van a Sí. recordar que previo al Partido Republicano también se informó esto que estaba ocurriendo con También. personeros del gobierno y con una persona que había denunciado este supuesto Alzheimer y todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Está mal en todo sentido. Se denunció, se evidenció, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hoy día? Mirar hacia Sí. adelante. Y lo que sí me hubiese Pero gustado... quedémonos en el tema de estos trolls. Para no Ya, pero por eso, para las volver a los necesidades trolls, sociales que son evidentes. Para volver a los trolls, a mí me hubiese gustado una... Porque es cierto lo que dice Cristian de que a las 24 horas salió José Antonio Cast a decir, oye, nosotros ¿Qué no le hubiera tenemos nada que gustado a ver. Me hubiese gustado que, porque además apareció un candidato a diputado apellido Kunzman Sí. al mismo tiempo, ¿se acuerda de eso? Por ¿Sí? supuesto. Ya, y que luego Es borró su candidato del tweet. Partido Republicano. Candidato que no tiene nada que ver con la cerveza, supe después, Ok. así que por si acaso pasó el dato. Pero en ese me hubiese buena la gustado que de forma categórica se dijera los que quieran defendernos, representarnos, estar con nosotros, con el Partido Republicano, hablemos de nuestras propuestas. Está ¿sí? bien. Quiero decir varias cosas. Karina, por favor, diga. Lo primero es que, tal como tú lo comentabas, Matías, al inicio, esto se genera porque se genera una desinformación. Alguien, digamos una persona de carne y hueso, y a propósito de esa información que muchas veces es con algunos perfiles anónimos, se genera un ejército de bots. Entonces,
A propósito de eso se comienza a viralizar. Entonces, finalmente, como ese es el modus operandi, yo tampoco soy experta, pero de lo que he comenzado... ¿Alguien libre de quién puede tirar la primera piedra? Es que eso iba a decir, porque... parece ser muy cruzado. Es que eso iba a decir, porque es desinformación más este ejército de bots lo que se genera como esta, yo diría, como fenómeno en las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Cuando ese ejército de bots comienzan a decir una desinformación, porque puede ser que existan a lo mejor bots, pero para promover ciertas ideas. El punto es cuando esa desinformación o derechamente algunos conceptos que son con violencia, como lo que mostraba Juan Andrés Lago, porque precisamente a propósito de ese tuit, lo que hace Patito Verde es generar esto y eso se comienza a viralizar a través de estos bots. Está demostrado que esta forma de operar de desinformación más ejército de bots está asociado a la ultraderecha. No solamente en Chile con el Partido Republicano, que eso es un hecho, y la verdad que lamento mucho de que el candidato presidencial no condene esta forma de hacer política, porque también la es, pero está demostrado que está asociado en Chile al Partido Republicano, sino que también en el mundo, con Bolsonaro, con Milei, con Trump. De hecho, en las últimas elecciones parlamentarias, en el caso de Milei, se truca un video haciendo alusión a Macri, promoviendo la candidatura del candidato. Falsamente que bajaba la candidatura de su candidata. Y eso lo que ocurrió fue una desinformación, porque la gente se confunde y finalmente gana el candidato Milei. ¿Y cómo responde Milei? Diciendo de que Macri es un llorón. O sea que en el fondo estas son como las reglas de la democracia. Dicho eso, y con esto termino. Por favor. Pero hay un académico, Marcelo Santos, que ha estudiado el tema de cómo esto se mueve en las redes. Él hace mención de que esto se asocia a la ultraderecha, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Y cómo se asocia a la ultraderecha? Tenemos, yo creo que dos casos que son cruciales. Uno más reciente, como en el caso de la candidata Matei, con el caso Alzheimer, por decirlo de alguna manera, que yo lamento mucho, la verdad, de que desde el comando no se haya continuado con la acción judicial, porque esto finalmente perjudica, yo creo que la democracia y la política, sino que también con el propio presidente Boric, cuando se viraliza esa foto en que hacía alusión como que estaba en un estado, digamos, no en sus 5 sentidos, y que en realidad era un video después de un partido de fútbol que se saca una foto con un niño que se lo pide el papá, y con el puro pantallazo desde el Partido Republicano se hace finalmente esta viralización afectando, yo diría, la máxima institución del país, que es la Presidencia de la República. Don Cristian Valenzuela ha sido... Sí, ahora sí para terminar, pero lo que se estima es que hay cerca de 20.000 bots en Chile que están funcionando, y esos 20.000 bots desde la candidatura del 2021 presidencial se han asociado para promover ideas de Kast. Eso dice como Kast dice algo y se comienza como a promover, pero al mismo tiempo a comenzar a denostar otras candidaturas, en su caso como por ejemplo la del presidente Boric o también en su momento la candidatura de Yana Proboste. Y ahora sí que termino, pero también hay un tema con las mujeres, ojo, porque pasa con Matei, pasa con la diputada Pizarro, pasa con nuestra candidata Janet Jara, entonces no es solamente desinformación, sino que hay un sesgo de género. Don Cristian Valenzuela, hágase cargo, por favor. No, yo voy a comentar. No, pero es que han dicho muchas cosas. Sí, lo primero, esta asociación, primero, no me considero ultraderecha, quizás Juan Andrés va a estar en desacuerdo con eso, pero si esa es la asociación, primero. Segundo, nosotros también tenemos identificado, lo que pasa es que no tenemos la plataforma de televisión para que nos haga reportaje al respecto, de, no sé, 10, 20 cuentas muy madres de la izquierda que se dedican todo el día a mentir sobre la candidatura de Kast, sobre la candidatura de Matei, a instalar medias verdades o derechamente falsedades, concretamente. ¿Pero son grupos autónomos o vinculados a algún partido? Claramente vinculados, porque además desde el gobierno, desde los dirigentes de la izquierda... No, es que lo que pasa es que yo voy a ser muy preciso, a diferencia de ellos, en el lenguaje. Yo no tengo cómo comprobar que el presidente de la República, por ejemplo, tenía alguna relación con esta cuenta que se llamaba Mr. Wolf, que hasta escribía columnas. Era tan famoso que escribía columnas desde el anonimato. Está diciendo, déjeme ser directo, ¿está siendo irónico que no tiene ningún antecedente o realmente no tiene ningún antecedente? Yo no tengo antecedentes. Lo que pasa es que cuando uno le da retweet a esa cuenta, cuando uno le da difusión a esa cuenta, la misma acusación de vuelta, dicen, eso es una vinculación. ¿Quién le dio retweet? El presidente tenía una relación con esa cuenta, permanentemente, 1 o 2 veces. Voy a poner el ejemplo más actual, para no irnos tan al pasado, porque esa cuenta entiendo que está suspendida, quizás vuelve ahora. Hay una cuenta que se llama Roberto Merquén, ciudadano Roberto Merquén, que yo no sé si es una persona real o no. Yo he buscado antecedentes en las redes, no encuentro que exista esa persona que tenga un perfil real o lo que sea. ¿Ese pudiera ser un bot? Esa persona, todo el día, 10, 15, 20 veces al día, ataca consistentemente a José Antonio Kast, a Evelyn Matei, a los diputados del Partido Republicano, lo hace permanentemente.
Y yo aquí traje solo una muestra de la cuenta de Karina Delfino, que está presente acá, donde le hace retweet a este personaje. En un comentario X. Por supuesto, aquí, ministra Toá le responde a Marcela Cubillo. No tiene nada de malo hacer política con esto. Usted Pero dice que ella tiene alguna relación es que de virtual. No, vengo a decir exactamente lo contrario. Ya, que no si a por ella le retuitear- pareció, Sí, porque si a ella además le pareció, tampoco es desinformación. si a ella le pareció que este mensaje era adecuado difundir, está en su derecho. Y yo no le voy a imputar a la alcaldesa todos los comentarios de esta misma cuenta, en que miente derechamente, hace falsedades a lo largo de toda su historia, a la alcaldesa porque no corresponde. Eso es parte de la... Entonces, yo no puedo decir que aquí hay una vinculación y hay una red. Usted está pidiendo armada de la izquierda. que se le mida con la misma vara. Que no por retuitear. Eso por lo pronto. Eso- Y ahora paso al segundo Sí, pero tema eso no más. es ni una ¿Qué- falsa ¿Puede mentira ni contestar un segundo, tampoco. por Sí, favor? claro, no. Solamente en ¿Usted ese tiene alguna retweet- relación con Roberto Merquén? No tengo ninguna relación, ¿Lo pero suele sí. leer y tampoco. retuitea cosas de él? No, tampoco. Pero sí en ese retweet es una información que es válida, digamos, o sea, que es pública, Ya, ¿y que cuál es es- una y cuál es el respuesta. y cuál es el problema punto es de- cuando se genera esta y por qué se- desinformación. y por qué se le acusa a José Antonio puse el Kast ejemplo, de estar vinculado con esto si nunca ha retuiteado a pero ninguna puse el persona? ejemplo, por ejemplo, de lo que se generó con la candidata Matei, pero también puse el ejemplo de lo que el mismo ¿Y qué José tiene que ver Antonio José Kast Antonio Kast? Sí. lo hace con el presidente Boric Él acusó al ante presidente Boric que andaba ebrio. una foto trucada, o sea, ¿Qué foto trucada? descontextualizada, no es trucada, es No, descontextualizada. no, lo que hizo fue un llamado directamente a que, después del pero eso es escándalo que se generar había el generado ámbito- digitalmente, Sí, sería pero bueno que eso el es presidente generar saliera a el- aclarar, el presidente salió a aclarar y no hay un Ya, problema. pero eso de generar también el manto de la duda cuando se Bueno, estaba generando bueno. en la red una discusión. Pero respecto quiero al ir, estado del quiero ir presidente de la a lo República. central de esto, porque me llamó mucho la atención de Juan Andrés esta cita a Patito Verde y lo convierte en una acusación del partido y todo eso, insultando a la diputada, que por lo pronto no lo respaldo en ningún caso. No considero- suscriben. No suscriben ustedes ese pero, tuit. Por lo pronto, pero que venga él, Juan Andrés Lago, que le sacó la madre a un diputado de la República, que casualmente se llamaba José Antonio Kast. Le sacó la madre, eso lo pongo en académico, porque lo que dijo él fue mucho más grave. Y lo dijo hace 8 años atrás, en una entrevista, a rostro descubierto, que venga a darnos lecciones de urbanismo, no corresponde. Y voy al punto de fondo. Yo entiendo esta discusión, me parece muy relevante, pero lo más relevante es que, como decía la Katy recién, no son las redes, escribí una columna sobre esto hoy día, no son las redes, creo yo, lo determinante en una elección, a mi juicio. Pueden haber que otros, con estudios académicos, digan que eso es lo fundamental. Yo considero que la gente es harto más inteligente, harto más inteligente. La gente no es tonta. La gente no se compra eslóganes vacíos y con eso decide su voto. Eso a mi juicio. Yo respeto profundamente el derecho de las personas a discriminar la información. Y evidentemente hay asimetrías de información. Pero yo no voy a comparar en ningún caso la capacidad que tienen estos señores de las redes digitales con la plataforma que tiene el gobierno. Esta semana, no una cuenta anónima, ministros de la República, subsecretarios de la República, el presidente de Televisión Nacional, canal en que estamos presentes, hacen uso y abuso de sus espacios de comunicación, que son harto más profundos y harto más directos que lo que puede hacer una cuenta digital, para golpear, para atacar, para mentir, para difamar sobre una candidatura presidencial. Me parece que la asimetría es gigantesca. ¿Dónde está el riesgo de la democracia? Está ahí, cuando la gente que está en el poder abusa de eso. Juan Y yo, Andrés. solo para cerrar, y no voy a hablar en No, todo el sí, sí, programa. puede hablar todos, bien, aquí todos van a Solo hablar. para cerrar. Yo creo que el impacto de las elecciones, la decisión del voto, no está moderada ni por las redes sociales, puede estar afectada, no está moderada y no va a ser definitiva por las redes sociales, ni por lo que haga el gobierno en su vocería, va a ser por la realidad. Entonces, cuando hablamos de retroceso de derechos, cuando hablamos de amenaza a la democracia, ustedes ejercieron el gobierno y lo hicieron pésimo. Don Ustedes Juan- dijeron que iban a defender los derechos de las mujeres y tenían un subsecretario que violó, acusado de violación Acusado, a una todavía no hay- subordinada. Don Juan en su- Andrés en su Lagos. cargo. Oye, es que, bueno, hay que construir las cosas completas. Yo Completa. era asesor del Ministerio del Interior. Cuando dice que usted le sacó la madre en el a gobierno Kast. de la nueva mayoría. Yo era asesor. ¿Pero es un caso real? ¿Usted sí le sacó Es la que madre? antes de eso, yo fui atacado. Porque ¿Por Kast? No, hubo una información. Espérate, quiero hacer la historia completa. Bueno. Había toda una campaña, en ese tiempo José Antonio Kast era diputado de la UDI, había toda una campaña muy fuerte en contra de mi persona y del Partido Comunista por la presencia nuestra en el gobierno de la nueva mayoría. Muy fuerte, muy violenta. Ese era el contexto. Digo el contexto porque no quiero hacer la relación de causa y efecto. No quiero ser súper enfático. ¿Se entiende? En ese contexto,
Yo, llegando a mi casa, fui atacado por 3 personas desconocidas que no supe, nunca se sabía quiénes fueron. Me golpearon, me amenazaron de muerte, me dejaron botado en el suelo y se generó toda una situación a partir de ese momento. En ese contexto, efectivamente, Cristian tiene razón, yo hago una entrevista y digo lo que digo. ¿Qué dijo? No se sabe, le sacó la madre. Espérate, es que ¿sabes lo que pasa? Que no entiendo qué tiene que ver que la hayan pegado con tratar No, de... este es le el dijo conte- concha de su madre este el con- este a el un contexto. diputado, al diputado José Antonio Este es Kast, el contexto de la situación. que le pegan y usted le dice concha No, de su después madre. viene una entrevista, por eso dije que no quiero hacer la relación de causa. Pero es que lo haga Que no hacer. entiendo, es que No, 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 entiendo que no. tiene... No, porque igual... Dejemos que es Juan Andrés explique, por Sí, favor. pues déjenme pero terminar. hay una Katy, cosa usted extraña ya hizo aquí su entre punto. un No, no, si no hay vínculo- nada Usted ya hizo su extraño, punto. no hay ¿Cómo, nada- ¿Cómo hace el vínculo? Le dice usted. No hay nada extraño, no hay nada extraño. ¿Por qué? Porque yo, después de esa entrevista, presenté mi renuncia al Ministerio del Interior, hice una declaración pública pidiéndole disculpas al diputado, públicas, está la declaración, es un texto, y es bastante explícito. O sea, yo no digo no, digo simplemente que... La pregunta de Katherine es por cómo el- hace el vínculo No, entre no, las no, personas es- que le pegaron a usted y No, si no hago el vínculo, Ah, ok. Katherine. Entonces, ¿para qué lo Es menciona? que no Porque entendí, ese no es- se a ver, entendió, Cristian, no se porque entendió, supongo eso que a ti, si un día vas por la calle... No diga eso, porque después me pegan y le la culpa a usted, así que mejor no lo diga. Cristian, Evíteselo. Cristian, pero, Porque hay harta gente que me quiere pegar, pero... Bueno, pero digo que tus reacciones, obviamente, que son reacciones de ser humano, ¿no? No, yo no daría una entrevista, pues Juan Andrés. Pero Ni menos insultando a un diputado, es tu situación, imagínese. es tu situación. No, es tu situación. Yo lo que quiero insistir es que yo pedí disculpas formal y públicamente al diputado y presenté mi renuncia. Dejé de ser asesor, producto de esa circunstancia, porque yo no quería dañar al gobierno de la presidenta Bachelet, ni al ministro del Interior en ese momento, Rodrigo Peñaglillo, ni a la coalición. Y lo puse en el texto. Y insisto, la disculpa es una disculpa que no tiene... A ver, no hay nada relativo a nada. Simplemente yo me disculpo por haber hecho lo que insultado. ¿Los puedo cambiar un segundo Eso de es tema? súper explícito. Perfecto. Porque este tema ya todo creo que hablaron, pero hay un asunto que está pendiente, que es pendiente de votación y pendiente de un cumplimiento de una norma constitucional y sobre todo pendiente del sentido común. Hay una obligatoriedad del voto, pero para que sea obligatorio tiene que tener una multa, porque aquí habrá abogados presentes que si una norma no tiene sanción no es una norma jurídica. Sin embargo, por la Cámara de Diputados pasó sin multa asociada a quien no cumpla con esa ley. Karina Delfino, ¿a usted qué le parece que haya votación de muchos miembros de su partido que se abstuvieron o votaron en contra de esta indicación que llevaba multa para quienes no cumplieran con el voto obligatorio? Bueno, la obligatoriedad del voto ya es parte, digamos, de nuestra convivencia democrática desde el plebiscito salida de la constituyente. Y de hecho yo mi última elección fue con voto obligatorio. Diré que es bastante más desafiante porque obviamente uno se enfrenta a muchas personas que a lo mejor nunca habían ido a votar o que no tenían como la costumbre de ir ese día a votar y que hoy día, más allá de la propia obligatoriedad, saben que tienen que ir. Entonces se levantan y van. Pero si no hay digamos. multa... Es que quiero hablar sobre la multa, pero antes que eso, yo la verdad creo que el Congreso tiene que siempre seguir funcionando. Yo creo que este tema que es de la política, de esta discusión política que obviamente es importante, pero lo que hace finalmente la oposición de trabar algunas discusiones importantes que estaban en tabla ese día, a propósito de este problema, yo creo que no corresponde. Pero dicho eso, hay un tema con quienes finalmente se les genera la multa. Y en función como de esas diferencias, ¿Qué quiere es que decir usted con finalmente eso? si es para los extranjeros, si es para los chilenos, que en el fondo cómo se hace esa discusión. Yo creo que, pensando en nuestra candidata Janet Jara, creo que esta es una discusión que se tiene que seguir dando en el Congreso, una discusión que está pendiente todavía en el Senado, pero obviamente estamos a puerta de una elección, entonces cualquier cosa que ocurre incide obviamente en la elección, entonces esto se debió haber obviamente ¿No debería legislarse en conversado, el largo dialogado plazo antes. para que no estemos elección a elección Pero viendo a quién también- le conviene A o le conviene Obvio, B? yo creo que no puede ser con la calculadora en la mano, porque Todos la dependiendo usan. cómo van, por cualquier lado. Pero sí, dicho esto, que además me toca estar
destacar en la municipalidad es que la efectividad de la multa también es un tema, porque lo hacemos nosotros desde el juzgado de policía local. Entonces, muchas veces las municipalidades tampoco tienen la capacidad para hacer las notificaciones certificadas a, no sé, 15.000 personas que no concurrieron a votar. Y ese es un tema, porque además la carta certificada tiene un costo que muchas veces no se retribuye en los municipios. A veces es más caro cobrar la multa que lo que... Demos la discusión sobre la multa, pero también sobre la efectividad, finalmente, como del Perfecto. cobro de esa multa. Con Karina nos conocemos hace años, fuimos las dos concejalas en Quinta Normal. Juramos respetar la Constitución y la ley, que es lo que hacen los parlamentarios. Todos sabemos que cuando se dice que existe una multa al voto o que el voto es obligatorio, al eliminar la multa dejamos de cumplir la Constitución. Yo creo que aquí estamos todos claros en eso y no vamos a entrar en La esa... Constitución dice que es con multa. O sea, fin, digamos, Dice, ¿no? sí. Entonces, a mí lo que me pasa con esto es que creo que es de un descaro impresionante. O sea, yo no puedo creer que el Congreso esté dejando de cumplir la Constitución pensando en un cálculo político cuando estamos además ya a pocos días de que empiece la campaña. Entonces, a mí me parece que esto es de la máxima gravedad, tanto así, digamos, que termina hasta el presidente de la República diciendo no se preocupen si voy a cumplir mi acuerdo. ¿Pero qué se termina? El presidente nunca ha dejado de cumplir el acuerdo, nunca ha dicho Es que no cuando vamos- es que entonces no tiene capacidad de gobernabilidad, porque resulta que si sus parlamentarios votan en contra del acuerdo al que él llega, no tiene ninguna capacidad de gobernabilidad. Sabemos que estamos en el pato cojo, pero ¿para qué? Tengo- No sé, pero él ha dicho que va a hacer parlamentario- respetar la Constitución porque es su deber y se va a honrar. Bueno, pero resulta que él había llegado a un acuerdo, ¿cierto? A través del ministro Sí. Lizalde, en fin. Entonces, sus parlamentarios no votaron de acuerdo al acuerdo. eso es un dato, sí. No es un dato. No, sí es Eso un dato. pero es un dato gravísimo, porque Ya, pero es estamos un dato. hablando Yo digo que es un de, dato o nada sea, estamos hablando de gobernabilidad. Y insisto, yo sé que estamos en el pato cojo, pero este pato ya no camina. O sea, no puede ser que todos los parlamentarios del gobierno hoy día estén dispuestos a no cumplir la Constitución y a no obedecer al presidente de la Don República. Cristian Valenzuela. No, pero estaba don Juan Andrés Don primero. Juan Yo Andrés, le bueno, cedo disculpe, la palabra porque... Muchas gracias, Cristian. Mira, pasa lo siguiente. Yo tengo entendido que esta semana ocurrió un hecho muy complejo. Y ¿Cuál es de que todos? No, varios, pero este muy complejo, A ver. porque lo que hizo la oposición fue se puso en una actitud de boicot en el Parlamento. Y entonces eso a mí me parece que ya pasó todos los límites. O sea, aquí hay una suerte de extorsión respecto de una situación concreta, donde además el presidente ha tenido la posición que ha tenido, pero lo que hace la oposición es simplemente retirarse de la sala y simplemente decir hasta aquí llegamos. O Y sea, no, eso, aquí ya... Siendo grave eso, no es grave también, no digo más o menos, no Sí, es sí, grave sí. también que haya parlamentarios que voten en contra de una indicación que lo que insta o lo que permite o genera es el cumplimiento de una norma constitucional. Es decir, al votar en contra una indicación para añadirle una multa y la multa está establecida en la Constitución, solo que no está fijada, ¿eso no es grave? Mira, yo primero yo creo que no se trata de empatar, pero para No empatar, pero para dije, mí además. el punto de referencia de boicot Es más grave. es que es mucho. Ya. O sea, yo creo que es mucho. O sea, yo creo que esto es una cuestión que en el fondo pone en cuestión lo que nosotros sabemos, que en la ciudadanía hay un desprestigio fuerte del Parlamento. Fuerte. Y una de las razones por las cuales está ese desprestigio es por este tipo de cosas. Porque la ciudadanía cree que efectivamente el Parlamento puede legislar en relación a temas que, tal como acá hemos dicho, le interesan, le preocupan. ¿Por qué boicotear, Entonces, Cristian? Preguntémosle a Cristian, ¿por qué Sí, boicotear no. le llama Juan Andrés? Sí. Me Bloqueo parece- le llaman otros. Se retiraron de la sala, en fin. Me parece eso- interesante lo que plantea Juan Andrés, pero voy a volver al punto para los votos, para no? hacerlo más interesante todavía. La columna de hoy día que escribí, que pueden leerla en La Tercera, haciendo publicidad gratuita, se llama... Oye, No es gratuita. Se llama Se quieren robar la elección. Sí, Así de duro el Así de duro. titular. ¿Y por qué? ¿Sabe titular, No Cristian, porque- para que leamos? No Así de duro. no porque se vayan a robarlo en el CERVEL y No. toda Ah, esa ya. discusión. Es una súper metáfora. simple, porque tiene que ver con, claro, como sacar la madre al diputado es una metáfora. No, pero si ya hablamos Para no del volver punto, al porque punto. Cristian, Ya se hablamos picó ya se y picó. las disculpas fueron Y públicas. Se quieren picó. robar la elección. ¿Por qué? Porque hay una serie de actos. Y eso, para mí eso es lo más grave. Yo creo que no va a tener efecto, pero está bien, están en su derecho. Ministros que intervienen arteramente, todos los días. O sea, ayer sábado yo pensé que iba a ser un día de descanso el día sábado. Y ahí está el ministro Lizalde dándole a las candidaturas. Entonces asumen la jefatura de campaña. Nuevamente un error, porque yo creo que si el gobierno fracasado asume la jefatura de campaña de Janet Jara no tiene cómo subir del 30%. Segundo,
La decisión del voto obligatorio, ¿ah? Y esto es legítimo porque aquí tampoco nos vamos a poner ahí el disfraz de que antes no dijimos cosas distintas. Sí. Era una discusión en duda. ¿Ah? Cuando se plantea para el 4 de septiembre, que es la primera vez que se hace efectivo este voto obligatorio, 4 de septiembre del 2022. legítimamente había gente que decía, oye, yo no sé cómo vota la gran masa de la población, no tengo idea. ¿Ah? Y por lo tanto era más incierto. Hoy día sí se sabe, respecto a las últimas 3 elecciones, que hay un voto mayoritariamente de oposición. Y esto es súper importante como consejo. La gente que va a elegir probablemente, dadas las circunstancias actuales, quedan 2 meses, que va a elegir que un candidato presidencial de la oposición, que puede ser Evelyn Matei, José Antonio Kast, Franco Parisi, Johannes Kais, yo creo que va a ganar esta elección. Y la va a ganar por harto, no sé, 55, 60%. Esos son los datos que se muestran hoy día. No lo va a elegir porque son de derecha la gente que vota. Es gente que está cansada de este gobierno, que rechaza este gobierno. Y por lo tanto, en la próxima elección eso puede cambiar. Entonces, aquí el fraude a la democracia, también metáfora para que nadie se engañe, es el ministro Elizalde, que ha tenido 4 años para hacer cumplir la Constitución y no lo ha hecho, porque hoy no le conviene, pero el día de mañana quizás le va a convenir. Y es curioso también este discurso anti-inmigrantes que tengan derecho, si llevaban, no sé, 20 años diciendo que había que abrir la puerta de par en par a la inmigración ilegal. Respetar las normas y respetar los plazos y los horarios es parte también fundamental de esto. Tenemos 2 entrevistas que vienen, están nuestros entrevistados, muy importantes. Así que entonces esto no es censura, es tiempo. Lo voy a censurar y hasta aquí no puede hablar más. Cristian Valenzuela, gracias por estar aquí. Catherine, muchísimas gracias. Muchas Karina, gracias. Juan Andrés, Solo decir que hay que tener cuidado con el lenguaje a propósito de lo de los fraudes, las metáforas, etcétera, porque se instalan realidades y creo que el ministro Elizalde ha sido un tremendo ministro para este gobierno. Me imagino que tú lo respaldas. Pausa y volvemos. Ya estarán con nosotros el coordinador económico de la campaña, Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, y la ministra vocera, Camila Vallejo. Pausa y volvemos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audiodisuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y ya está con nosotros nuestro primer invitado, tenemos 2, por eso no hay tiempo que perder, don Luis Eduardo Escobar, asesor económico, coordinador económico, no sé cuál es el cargo exactamente, pero de la candidatura de Janet Jara. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias a ti, Matías. ¿Cuál es el cargo exactamente? ¿El vocero? Mira, somos un equipo, no soy el vocero, como habrán visto, somos varios los que hablamos en distintas instancias. Soy un miembro del equipo coordinador económico de la candidata. Y este equipo, porque se planteó que el famoso programa las 7 páginas, después viene un programa nuevo que hubo que presentar la CERVEL, pero que la propia candidata dijo que está en evolución y va a ir aumentando, creciendo, mejorando, profundizándose, lo que fuere. ¿Se sigue trabajando en eso? Sí, claro. Una vez que se estableció la nueva coalición de 9 partidos, entonces se redactó un programa, llamémoslo inicial, los lineamientos de un programa, que sigue siendo desarrollado y sigue siendo complementado con elementos que faltaban en los lineamientos iniciales. Así que en eso estamos y el compromiso es que después del 18 probablemente vamos a tener un programa más completo. De un encargado económico, vocero económico de una candidatura, lo que uno debe esperar, casi como ruta central para que todo el resto sea posible, es el crecimiento. En una economía, usted como economista sabrá que sin crecimiento es poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Hay ciertos consensos. Y ustedes han planteado crecer al 4%. ¿Cuáles son las perillas, cuáles son los motores que hay que activar para que esta economía vuelva a crecer a ese 4%? A ver, Matías, nosotros en realidad tenemos 3 elementos que son centrales en nuestro programa. El primero, si uno lee el programa, es crecimiento justamente, ¿no? El segundo tiene que ver con seguridad, la seguridad de los ciudadanos en Chile y la seguridad en todo el territorio nacional. Y el tercer elemento tiene que ver con los elementos, digamos, de política social que nosotros creemos que tienen que ser reforzados. Ahora, respecto de crecimiento, que es el tema que tú planteas, nosotros hemos dicho de que aspiramos a llegar al 4% al final del periodo presidencial. No somos todos economistas con alguna experiencia
y sabemos de que uno no hace así y parte el crecimiento, digamos, Pero sino hay que que activar hay un motores. proceso. Hay que activar motores. ¿Cuáles? Entonces, para nosotros el motor principal, además es un problema de macroeconomía sencilla, digamos, de contabilidad macroeconómica, tiene que ver con la inversión. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que llegar a un acuerdo con la gente del sector privado y con los trabajadores para poder reimpulsar la inversión en Chile y en consecuencia el crecimiento económico. Si tú miras la década del 2004, digamos, al 2013, la tasa de inversión en Chile la inversión en Chile crecía a una tasa del 10% anual. Esa es la década de oro, ¿no? Bueno, es la década la década de oro es la anterior, la del 90, donde la tasa de inversión crecía más rápido todavía. ¿Ya? Pero con esa tasa de crecimiento de la inversión del 10% anual, la economía chilena crecía al 4,7% anual durante ese periodo. ¿Hoy día en cuánto está Hoy esa tasa de inversión? hoy día la tasa de inversión crece al 0,8% anual y en consecuencia la economía está estancada en el 2%. Entonces Crece el 2%. Entonces la pregunta es cómo se destraba la inversión, que me imagino que tiene que ver con medidas, pero también con clima. Para invertir hay que generar un clima de confianza. Nadie trae sus inversiones de largo plazo si el país lo ve que el horizonte está más o menos. Clima, para eso le quiero preguntar, ¿se despejaron los nubarrones que generaron, dicho por usted mismo además, de la campaña en primaria de Janet Jara, de la nacionalización del cobre, de la demanda interna? ¿Eso está despejado, está superado por esta candidatura? Esta coalición de 9 partidos tiene un programa que es distinto al que había cuando ella era candidata del Partido Comunista dentro de una primaria que era cerrada. ¿Pero distinto es que agrega eso o lo supera? Es distinto, es otro programa. Ya, está superado eso. No tiene nada que ver con el programa inicial que Nacionalización, demanda interna está enterrado. Nada de eso está en el programa actual. Ok, ya. Entonces, ¿cómo se desactiva la inversión? ¿Cómo se activa la inversión? ¿Cómo se desactiva las trancas, los obstáculos a la inversión? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es de que un elemento central que ha trancado la inversión durante la última década, en base a las cifras que te acabo de dar, es que ha habido mucha incertidumbre regulatoria. ¿Ya? Entonces tú tenías los permisos, una ley que se acaba de despejar por fin el Tribunal Constitucional, además, que son los permisos sectoriales que gestionó el ministro Grau. Después está en el Congreso la ley que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental, que creemos que es un elemento fundamental en esto de despejar las incertidumbres y dar certeza. Y en tercer lugar está nuestro compromiso, digamos, de no hacer cambios fundamentales en el sistema tributario. O sea, el sistema tributario lo hemos tratado de reformar todos los gobiernos en los últimos 3 periodos y el resultado es que no ha sido posible llegar a un acuerdo razonable y tampoco ha aumentado la recaudación tributaria. Entonces no va a haber reforma. Queremos dejar ¿No eso, habrá eso reforma tranquilo. tributaria en un gobierno? No habrá reforma tributaria eventual. si nosotros llegamos al gobierno no va a haber, eso no está en la mesa. ¿Y tiene cifras ustedes, por ejemplo, en tributos a las empresas o a las personas, del 27% que tienen hoy día las empresas? Las 2 candidaturas opositoras, las principales, Matei y Kast, hablan de bajar a un 23%, que es más o menos línea OCDE. ¿Ustedes tienen planteado modificar eso? No, pero espérate, hay una cosa que es bien importante en esto. El 27% lo pagan las grandes empresas, las pymes pagan 12,5%. Entonces, y las grandes empresas representan el 3% de las empresas en Chile. En consecuencia, estamos hablando de una tasa del 27% para ese grupo de empresas y las empresas públicas. Ahora, dicho eso, el 27% que nosotros tenemos en Chile, cuando lo comparan con el 24% del titular de la OCDE, no tiene nada que ver, porque resulta de que nuestro sistema es semi-integrado para las grandes empresas y en la OCDE no, salvo por 4 países. El resto tienen todos un sistema desintegrado. La empresa paga sus impuestos y las personas y los accionistas pagan por su lado. ¿No están entonces ustedes en condiciones de hablar de una disminución ni tampoco aumento en impuestos a las empresas y tampoco a las personas? Tampoco. O sea, no se toca ese elemento. Ese Un eventual ministro de Hacienda, que podría ser usted u otro del equipo económico de la eventual presidenta Jara, usted dice recién tenemos en nuestro programa crecimiento económico, y después políticas sociales.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en la crítica a Mario Marcel, dijo que había convertido, como crítica, a Marcel lo había convertido el dios de los recursos por sobre las necesidades sociales. ¿Aquí va a haber algún dios que esté por sobre el otro? ¿Qué es lo que es primero? Primero que nada, yo no creo en los dioses. Ya, usted está bien, pero quizás Lautaro tampoco, no lo sé. Pero se entiende la figura. No, sí. ¿Es primero tener los recursos o primero las necesidades sociales? Yo creo que las dos cosas tienen que ir juntas y por eso que nosotros hemos insistido tanto en la importancia del diálogo, de un diálogo de alto nivel convocado por la Presidencia de la República, donde participen empresarios, trabajadores y el gobierno del Estado para poder ponernos de acuerdo sobre qué tipo de país queremos construir y cómo lo queremos lograr. Entonces, ahí ese diálogo es fundamental, porque de otra manera vamos a seguir en esta disputa permanente en que llega un gobierno, quiere cambiar las políticas del gobierno anterior, llega el próximo y hace lo mismo, y de esa manera un país no avanza. Lo que necesitamos son acuerdos de largo plazo que permitan que el sector privado pueda invertir con certeza respecto de lo que va a hacer y que los trabajadores conozcan, de acuerdo con los empresarios, cómo vamos a ir mejorando, sujeto a las condiciones macroeconómicas, las condiciones sociales del país. Y usted puede decirle a los trabajadores que deben conocer su futuro que pueden llegar en un gobierno de Janet Jara a los 750.000 pesos de salario vital, salario mínimo. Bueno, nosotros no estamos hablando de salario vital, estamos hablando de ingresos y la diferencia puede sonar como palabrería, pero no es palabrería. ¿Ingresos son todos los ingresos? Exactamente. Lo que nosotros estamos proponiendo es que una parte de eso es salario. Otra parte de eso son subsidios directos a las pymes, sobre todo que son las que son directamente afectadas por el salario mínimo, y otra parte son transferencias que haría el Estado directamente a los trabajadores. Todo esto nosotros creemos genera impulsos bastante importantes para promover la formalización en el trabajo. Cosa que ha estado ocurriendo en el último tiempo. ¿Podrán llegar a fines del gobierno de Janet Jara, si ella gana, a los trabajadores chilenos a obtener ingresos generales por 750.000 pesos? Nosotros creemos si logramos llegar a un acuerdo como el que estamos planteando con el sector privado para que inviertan más y la economía crece más, creemos que es factible. Es factible. Esta semana dio a conocer una comisión de Hacienda, citada originalmente por el ministro Marcel, a economistas de distintos partidos políticos, ideologías y sensibilidades, posibilidades de recorte fiscal concretas, realistas. 2.000 millones de dólares dice que se pueden recortar. Toca áreas muy sensibles. Gratuidad, por ejemplo, que es una de las más importantes. Licencias médicas, que hay bastante consenso de que hay un gran fraude, pero en alguna parte se habla de que se está abusando de la gratuidad. ¿Ustedes quieren meterse en la gratuidad universitaria, al menos a corregir si es que hay algún fraude allí? Bueno, o sea, donde hay fraude... Lo dice esta comisión del gobierno. Yo creo que cuando uno habla de las transferencias sociales en todo ámbito, siempre hay un elemento de gente que se aprovecha. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las licencias médicas, claro. Ocurre también, según se sabe, con algunas de las transferencias sociales que van directamente a los hogares. Hay malas declaraciones, que es una de las cosas a las que apunta el informe, que tiene que ver con el registro social de hogares. En fin, en todos esos ámbitos hay espacio para que haya abuso y hay espacio, por lo tanto, para que el Estado controle mejor cómo se está efectuando Los eso. tripulan creo que en 100 millones de dólares lo que por ahí se está filtrando. Sí, es posible. Y si vamos juntando de a 100 millones de dólares... Es posible. Y también, esas son las cifras de la DIPRES, lo que ellos están usando. Y también el número 100 se me quedó en la cabeza porque hay más de 100, creo que son 120, programas sociales del Estado, del gobierno, o sea, pero del Estado, en este gobierno anterior o el que venga, que están mal evaluados y no les pasa nada. Siguen funcionando y hay muchos recursos públicos involucrados. ¿Ustedes están dispuestos a cortar programas sociales que están mal evaluados? Por eso, a ver, hay algo que la Comisión no dice, ¿no? Lo que ellos dicen, estos son cosas que se pueden hacer de manera administrativa y estas son cosas que requieren leyes. Ya. El 39% requiere leyes. Pero lo que no dicen, y lo que no ha dicho nunca ninguna comisión es muy bien, pero ¿cómo se logra esto? Porque una cosa no es llegar y sacar un decreto y decir voy a cerrar el Prodemu.
El Prodemo, hay una parte que digamos que uno puede decir, mire, es ineficiente, pero hay otra parte donde se hacen cosas que son cosas útiles y además va a dejar desempleado a un montón de gente del Entonces, sector ¿qué público. hacemos? ¿Estamos de mano amarrada? Entonces, no, lo que nosotros estamos diciendo es pongámonos de acuerdo en cómo lo hacemos. Si no hay un acuerdo, va a haber conflicto. Y lo que nosotros queremos evitar es el conflicto. La única manera de construir ese futuro es con un acuerdo. Y esos acuerdos son amplios, son tripartitos y el único que los puede convocar con cierta autoridad es el Estado. Ya, pero si ustedes son gobierno, ustedes van a ser parte de ese acuerdo. ¿Qué parte van a poner ustedes de ese acuerdo para poder eficientar los gastos o eventualmente cerrar un programa que no está cumpliendo con el rol original por el cual se diseñó y se financia? Bueno, justamente lo que nosotros hemos hablado es de reasignar recursos al interior del Estado sin reducir el gasto público, porque si tú reduces el gasto público como se está proponiendo, muchos de los programas sociales que hoy día sí tienen validez y que hay que reforzar, como por ejemplo la salud pública, no se pueden llevar a la práctica. Ahorros, está la discusión, más bien entre los de derecha, entre los de Kast y Matei, cuánto poder reducir el gasto público. Algunos dicen 6.000 millones de dólares, otros 2.000 millones de dólares. ¿Ustedes qué ambiciones tienen al respecto en, no sé si recortar algo de gasto público o eficientar solamente? Nosotros estamos hablando de mayor eficiencia y reasignación, no estamos hablando de recortar el gasto público. No, nada. Nada. Ya. ¿Y cómo y los límites de deuda de Chile, si no tiene más ingresos, bueno, no aumentan las deudas? Justamente por eso es que es importante buscar mecanismos que haciendo más eficiente el gasto, también refuercen la parte de los ingresos. La misma comisión, por ejemplo, dijo que ellos no habían considerado un tema que dejó el ministro Briones, el entonces ministro Briones, dando vuelta, y que tenía que ver con las exenciones tributarias. En materia de exenciones tributarias había como 2,5 puntos del PIB en eso. Él le pidió informe al FMI, a la OCDE y a un grupo de economistas chilenos, entre los cuales estábamos yo, éramos 18, que nos pusiéramos de acuerdo sobre ciertas terminar con exenciones, cómo eliminar exenciones. Entonces, ahí hay un espacio de mejor administración tributaria, y uno de los elementos muy importantes que se menciona poco es el fortalecimiento de aduanas. O sea, todo lo que tú ves en MEIX pasó por la aduana. Y eso no pagó IVA al entrar, no paga IVA cuando se vende, no paga impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Don Luis Ordóñez nos pide del tiempo, ya viene la ministra Vallejo, que tenemos muchos temas interesantes que conversar. Gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. No será la última vez que estará con nosotros aquí el coordinador económico de la campaña de Yanet Jara, Luis Eduardo Escobar. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en la segunda industria más grande de Chile. Hoy el salmón chileno llega a más de 100 países. Una proteína sustentable, creada a conciencia, hay innovación, hay orgullo y además muy rico el salmón. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Y nos acompaña ya la ministra secretaria general de Gobierno, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que estaba ahí mostrándome la foto de sus hijos. Está una cosa privada, bonita. Sí. 7 meses tiene ya su hijo, que estuvo mucho tiempo fuera. Por eso le pregunté, ¿cómo está su hijo? Bien, Está muy bien. estaba un poquito resfriado, pero nada tan terrible. Oiga, 7 meses tiene. puede que esté entrevistando a la última ministra secretaria general de Gobierno. Sí, porque esta comisión plantea que entre las reformas que se pudieran hacer para eficientar el gasto público es reorientar los ministerios y terminar con su ministerio. ¿Qué dice usted? No dice terminar, dice traspasar funciones. Ya, pero se de parte de terminaría ciertas funciones. como ministerio en sí, ¿no? No, lo que señala, bueno, son varias cosas las que señala esta comisión independiente para justamente ver cómo hacer más eficiente el gasto público, ¿no? Y señala como la eliminación o modificación de ciertos programas así como están, no necesariamente todos eliminarlo, y respecto al Ministerio Secretaría General de Gobierno señala como traspasar ciertas funciones del ministerio, no eliminarlo, sino que traspasar funciones a otro ministerio, porque no dice incluso esas funciones eliminarlas, sino que quizás mejor... No, sería por lo pronto. Claro,
Claro, ahora el ministerio no es solamente vocería, tiene que ver con la participación ciudadana, está la división de organizaciones sociales, se entregan los fondos de medios, los fondos para también las organizaciones sociales de interés comunitario. El ministerio es mucho más que la vocería, ¿no? Por lo tanto, una discusión que no es solamente de carácter presupuestaria, sino que también de cambio institucional. Es como cuando tú le das más atribuciones a otro ministerio o creas otra función en un ministerio, entonces un debate que, insisto, excede lo meramente presupuestario, tiene que ver con cómo entiendes el funcionamiento del Estado y el rol de distintos funcionales de distintos ministerios. Si es que en un próximo gobierno o el debate presidencial da para que el Ministerio del Interior, como quedó sin seguridad, tenga más facultades o se fortalezca, es un debate, insisto, no solo de carácter presupuestario, de cómo se financia esa función, sino que es de organización interna. Exacto. Porque con lo que vimos siempre, el Ministerio del Interior era todopoderoso, le quitan seguridad y se nota... Igual sigue con cosas importantes, o sea, que tienen que ver, bueno, eso fue un debate parlamentario, ¿no? Legislativo, de qué atribuciones le quedaban al Ministerio del Interior, por lo pronto temas de coordinación interna, de seguimiento programático, la DCI, el tema asociado a emergencias, ¿no? El Senapred sigue dependiendo del Ministerio del Interior, los temas de asociados a fronteras, entre otras cosas. Pero lo importante, Matías, es que la comisión igual da un buen insumo general para lo que va a ser la elaboración de la ley de presupuesto, pero también para un debate que puede seguir hacia adelante, ¿no? Para los próximos gobiernos, claro, y da cuenta lo complejo igual que es reducir el gasto sin echar por tierra programas sociales de impacto para la gente. A propósito de lo que viene, estamos súper contra el tiempo para que el voto obligatorio, no discutir eso porque eso no es discutible, eso está en la Constitución, que tenga asociada una multa, porque sabemos que una norma sin multa no es una norma jurídica en la realidad. El presidente ayer, con toda claridad, se comprometió a que eso va a ser así, pero hay algunos que lo ponen en duda que se vaya a lograr porque depende del voto de parlamentarios, que son autónomos. Bueno, claro, todas las leyes tienen que ser aprobadas por el Congreso. Lo importante es que el presidente hace un llamado claro fijando la posición de gobierno en torno a esto. Un debate que nunca ha sido fácil. De hecho, la elección pasada, la elección de gobernadores, también tuvimos un rechazo de las propuestas de gobierno y tuvimos que insistir con veto para agregar la multa. Una multa que en un momento más fue pareja y que igual permitió que la gente votara más de un 80% de la elección. ¿Por qué estamos yendo elección a elección? ¿Por qué no lo hacemos de una vez ya a la larga? Porque esto requiere cuadrar siempre el círculo. No es fácil alinear las distintas miradas en el Parlamento. Hay posiciones muy... Incluso hay gente que dice, bueno, ok, multa, pero no puede ser pareja, diferenciada. Otros dicen, ok, multa, pero tiene que ser pareja no diferenciada. Hay unos que dicen, no hay multa. En fin, o sea, hay distintas miradas, tanto en la oposición como en el oficialismo. En el gobierno, nosotros, en primera instancia, dijimos que había que respaldar el proyecto de la diputada Pérez para que resolviéramos el guarismo de la multa. No que hubiera multa. 30 y 200 mil pesos. En el Senado, y eso, bueno, ese fue el llamado, no todos quisieron aprobar esa idea, rechazaron, y ese fue el problema que tuvimos, ¿no? Ahora el Ejecutivo, nuestro gobierno, sigue buscando un acuerdo para que en el Senado se exprese a través de la indicación al proyecto de la diputada Pérez que pasa de la Cámara al Senado y que tiene que resolverse finalmente el guarismo de la multa y cómo va a ser efectivamente atendiendo también a la realidad de los chilenos para que esto, o sea, entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país. Y la otra parte es el cambio, una reforma constitucional para que en una próxima elección presidencial, en el padrón electoral, podamos elevar los requisitos a los extranjeros para que adopten la nacionalidad y poder participar en la elección presidencial. No sé si me explico. Sí, que el debate estándares, ¿qué extranjero puede participar en qué elecciones? Claro, que ya no sería extranjero, sino que estaría nacionalizado, pero en el fondo el requisito para poder participar en la elección presidencial. El acuerdo que ha llegado el gobierno compone estas dos partes. ¿Qué pasa si hay alguien que se niega o no salen los votos para esta otra parte? Es decir, el cómo se va a regular el voto de las personas extranjeras. Entonces, ¿no hay multa? O sea, ¿está amarrado un tema con el otro? A ver, es que siempre aquí hay cosas... Para poder llegar a un acuerdo en esto, evidentemente que hubo que poner más elementos sobre la mesa, ¿no? Y tener un acuerdo lo más transversal posible, que es lo que se está trabajando hasta último minuto y a cargo de la ministra Macarena Lobos, que obviamente no es fácil, como decía, cuadrar el círculo, pero lo importante es que el gobierno entiende y defiende que haya multas para la elección que está a puertas de suceder y entiende y defiende y promueve que respecto a la elección presidencial futura, no esta de inmediata, sino que las próximas, tengamos una normalización en nuestro país de quienes pueden
Pero eso es un deseo, participar. eso es un deseo legítimo que tienen, el otro es una obligación porque está en la Constitución. Bueno, pero es que es parte de la conversación política y obviamente nosotros queremos que valga, o sea, que se haga valer lo que está en la Constitución respecto a la obligatoriedad del voto de las personas que ya están en el padrón. Un voto sin multa, un voto obligatorio sin multa, ¿es un voto obligatorio? Bueno, a ver, hay una discusión obviamente ahí de que para hacer valer la obligatoriedad tiene que haber como un castigo, una sanción por no cumplirlo, Si ¿no? no, no es Por norma lo tanto, jurídica, dicen los abogados. Un voto sin- claro, sí, súper, obviamente es la interpretación como más idónea respecto a cómo ¿Usted la aplicar. comparte? Mire, evidentemente yo creo que que hay una multa asociada hace más mandatorio la obligación, ¿no? Y por eso nosotros estamos buscando que haya multa asociada a los ciudadanos que puedan, que tengan que ejercer su obligación en esta elección. ¿Y por qué? Ahora, el tema es a veces como el monto. Algunos dicen mayor monto más obligatoriedad, menor monto es como menor la Pero tiene que ser obligación, disuasivo, pero ¿no? depende, sí, disuasivo, pero también entendiendo la realidad chilena, ¿no? No es lo mismo aplicar una multa de 200.000 pesos a una persona que gana 5 millones mensuales que una que gana Pero el uno, mínimo, uno ¿no? puede evitarse la multa yendo a votar, porque cumpliendo con la norma constitucional. Claro, pero insisto que pasa, tampoco queremos tener casos donde, por ejemplo, una mujer pensionada por el mínimo 250.000 pesos PGU o 224.000 pesos tenga que pagar de multa los 200.000 pesos de multa. O sea, se le va ¿Qué lo- su ingreso básico del mes. Entonces, No se le puede ir, con que vaya a votar no se le va a ir ni un peso. sí, pero pensemos Porque en si situaciones tiene buenas que son razones para extremas. no ir, están Ya justificadas. entiendo, pero mira, no voy a entrar en el detalle, Ya. pero que eso ha sido parte del Y los debate más fino, parlamentarios pero lo importante es que nosotros vamos a presentar indicación al proyecto de ley Puta Pérez en el Senado para que haya multa asociada al voto obligatorio. Hay muchísimos temas, así que vamos a dejar esto. La PGU ya está en nuestro, pese que es bastante reciente, está en nuestro inconsciente de todos los chilenos como un aporte y un apoyo. ¿Usted cree que está en duda o está en riesgo la PGU hacia adelante, si honestamente? Porque es parte de la campaña que se ha generado. Mira, a ver, para ir a lo concreto, nosotros tenemos una reforma previsional que se aprobó con mucho esfuerzo, un acuerdo, ustedes saben, hemos discutido en varias oportunidades de que costó más de 10 años, que tuvimos que ceder todo, o sea, no todos, al menos del gobierno y Chile Vamos, para lograr un entendimiento. Y esa reforma que está en pleno proceso de implementación tiene varios componentes. Está la PGU, que empezó a aumentar ahora el mes de septiembre a 250.000 pesos a los de personas de 82 años más. Pero también tiene otro componente que es esta pensión como nueva que se crea para pagar o reconocer los años cotizados y también compensar las expectativas de vida para las mujeres, que son beneficios adicionales que van a llegar a las cuentas de los jubilados a partir del mes de enero. Y esa componente de la pensión es el componente de la seguridad social que el candidato republicano dijo que iba a eliminar, iba a reemplazar el financiamiento de aquello, Pero ¿no? no es lo mismo eliminar que reemplazar. Es decir, yo elimino Claro. este vaso de agua o ¿cómo financio este vaso de agua? Y ahí está la incertidumbre, ¿no? Porque tú puedes decir, Pero es legítimo decir, ¿este candidato quiere eliminar la PGU? ¿Quiere eliminar ese aporte o quiere financiarlo de otra manera? Porque es bien distinto. es que no estamos hablando de la PGU. No, de los Estamos- aportes bono tabla, ¿no es cierto? Porque la PGU actualmente se financia con cargo a los impuestos generales, ¿no? Es el aporte Sí, que sí, pone sí, el sí. Estado, que es el mayoritario, hay que decirlo, y lo ha sido durante bastante tiempo porque las pensiones de la AFP, la autofinanciadas, son realmente miserables. Y lo que ha sostenido la jubilación, aunque baja en nuestro país, ha sido el aporte del Estado. Lo que ha sido más Pilar polémico... Solidario, Bachelet, PGU, Piñera... Claro, que ahora- fue cambiando de claro, nombre claro. y se fue ampliando cada vez más, ¿no? Y con la reforma se amplía aún más y crece. Pero está este otro componente que es el que se ha denominado el de seguridad social y más solidario inter- e intrageneracionalmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque con el aporte de los empleadores que se recupera en esta reforma y que partió ya con el 1% en el mes de agosto, es un aporte que justamente en una parte, no todo, del 7% final adicional, va a ir a esta seguridad social, porque los actuales jubilados no tienen empleadores que le pongan el 1%. Entonces, una parte de Para aquello mejorar las actuales a pensiones. los actuales a partir del mes de enero. Y ese financiamiento se entrega en función de, por ejemplo, las mujeres que tengan un mínimo de 10 años cotizados, los hombres de 20 y hasta un tope de 2,5 UF si es 100.000 pesos
adicionales a la PGU, adicionales al autofinanciado. ¿Usted cree que sí? Y si tú, perdón, para terminar el punto, si tú dices, yo voy a eliminar la seguridad social, pero voy a mantener el beneficio, y no dices cómo lo vas a mantener, porque esto costó, eso fue el ¿Usted debate cree que más si polémico gana y que Kast, más costó. ¿se termina este aporte social? ¿De verdad? ¿O es parte de la campaña? No, a ver, ¿Usted cree que se va a terminar? pero es que, Matías, para ser responsable en esto, Por eso. A eso se lo va. que nosotros hemos pedido es que se aclare cómo se va a financiar, porque uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho como país con esto es darle certeza a los jubilados. Ya logramos la certeza de que aumenta la PGU y tienen la certeza para que al menos en enero aumente a 1.300.000 personas las pensiones con estos aportes. Si ahora, en pleno proceso de implementación de la reforma, hay un candidato que dice que va a eliminar la forma de financiamiento de esta pensión que se empieza a pagar en enero y no dice cómo lo va a lograr, Impuestos generales, dijo en un momento, de pero- la discusión. Eso fue lo que dijeron. Los datos claro, dicen eso. pero no logra explicar de qué va a aumentar de recaudación o qué va a recortar que dé para justamente sostener esa pensión, ¿no? Más cuando el debate ha sido que haya mayor responsabilidad fiscal, y no aumento del gasto, porque si aumenta mucho exorbitantemente el gasto del Estado, aumenta la deuda, el pago de intereses de deuda, y por lo tanto hay menos plata para gastar en beneficios sociales. Entonces, es un poco decir, por favor, se transparente realmente esto propósito para de- que no nosotros, sí es para que los jubilados sepan cómo van a entregarle los recursos de estas pensiones adicionales por años A cotizados. propósito y- del y candidato expectativas de vida. Kast, ¿usted tiene antecedentes de que esta red de trolls o de bots que fue anunciada por Chilevisión tiene vínculo con el candidato Kast? Porque aquí estuvo su jefe comunicacional y dice que lo desconocen, que no tiene nada que ver, e incluso que rechazan esa forma. ¿Usted tiene antecedentes concretos? O sea, hay un reportaje de Chilevisión, ¿no?, que todos hemos visto, que señala que hay grupos de Hay, personas pero vínculo con Kast. cuentas, es que son, a ver, son seguidores de Republicano, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así y que Dijo pueda que no. incluso el candidato señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral, porque el problema no es tanto de que la gente tenga opinión, ¿no? Y que tú puedas manifestarla. Hay ¿no? falsedades, hay agresiones. A falsedades, agresiones y la como más bien la orquestación de la difusión de esas falsedades, ¿no? Porque incluso alguien puede caer en un error, ¿no? Pero cuando tú te organizas para instalar una mentira, ese es el problema, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que todos los candidatos puedan también hacer el llamado a que esto no sea parte del clima electoral y del debate electoral, ¿no? Porque perjudica obviamente el sano juicio, o más bien el debate responsable La sana competencia y la electoral. sana A competencia. usted algunos la critican porque le ha faltado prescindencia en esta sana batalla y que no toma la equidistancia que debe tener un gobierno de los que están compitiendo. Sí, vi un par de editoriales de un medio ¿Y usted, muy molestos por mi... usted se hace cargo de esa crítica de la prescindencia que debe tener como vocera? O sea, a ver, en lo absoluto, nosotros hemos sido totalmente prescindentes. Lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos, cuando corresponde, la desinformación y la mentira sobre la gestión de gobierno, las políticas de gobierno. O sea, no nos vamos a callar, No, claro. sí. obviamente. Tiene que defender su obra. Y lo que pasa es que tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando, sobre todo, son mentiras de la Responderemos. gestión de gobierno. También nos ha tocado referirnos cuando, no sé, se dice, por ejemplo, que habría que hacer lo mismo que se hizo con el golpe militar, o han Es habido una opinión declaraciones. política que Porque tiene ustedes que... conocen la posición de gobierno en torno a esto y la defensa de la democracia y el Reconoce negacionismo. que- sí, reconoce que su y en frase- otros, Sí. en otros Es que hay una casos- frase suya que dice, respecto a Kast, porque es distinto decir, Kast miente, que es una opinión suya. Kast se equivoca, Kast piensa acá. Pero usted dice, fue durante 16 años diputado y no hizo nada relevante siendo parlamentario en el Congreso. ¿Eso no cruza la línea de la presidencia, entrar a criticar o atacar a un candidato presidencial desde el gobierno? Mire, el candidato Kast dijo en un panel, Sí, yo estaba más allá ahí, del tema lo de vi. los Sí, decretos, sí, sí. porque entiendo que hay una sobreinterpretación Sobre la respecto a los importancia o decretos, no del Parlamento. O sea, sí. dijo que no era tan relevante. Y insisto, aquí a mí y a nuestro gobierno no nos sorprende, porque efectivamente estuvo 16 años siendo diputado
Dime alguna ley relevante. No, yo no voy a defender Entonces, a nadie aquí. Usted dice que fue un pésimo diputado. No dije, no dije pésimo, dije que no nos hizo sorprende, nada relevante, eso es no ser hizo pésimo. ninguna legislación relevante y efectivamente un diputado que está 16 años en el Parlamento sin proponer nada relevante, sin llegar a un acuerdo relevante de nada con nadie, obviamente que cree que es poco relevante el ejercicio parlamentario, porque el Parlamento va a ser relevante y más relevante en la medida que quienes lo componen hagan acciones que sean importantes para el ¿Estás país. un juicio de que fue un mal parlamentario? ¿Eso corresponde a la vocera de un Lo que gobierno? digo es que no me sorprende que tenga una mirada de irrelevancia el Parlamento cuando en su experiencia personal dentro del Parlamento no Pero eso es le dio opinable. relevancia Pero a eso es ese rol. opinativo, porque el probablemente si lo traemos acá de decir, no, yo hice cosas muy relevantes. Y eso usted dice, no, y él sí, y estamos bien. Pero ustedes saben para dónde Pero voy. me parecería que sería importante quizá que lo haga. Ya, pero que el gobierno, sí, no le quepa duda que lo va a hacer, va a defender su labor, así como usted la va a atacar o la va a criticar. El punto es si la vocera de gobierno tiene derecho a entrar en esa pugna de calificar de mal parlamentario a alguien que está aspirando a ser Es que el presidente. Parlamento es parte de nuestra democracia y la separación de poderes. Y a eso voy al punto, porque nosotros tenemos que entender que las campañas electorales o la política o las estrategias políticas electorales también tienen que tener ciertos estándares de promoción y resguardo de nuestro sistema democrático, ¿no? Y el Parlamento juega un rol importante en un Estado de Derecho. Es el Ejecutivo, el Poder Legislativo, Es el una de Poder las tres patas de la Judicial. mesa. ¿Ah? Entonces, evidentemente que nosotros vamos a defender el rol del Parlamento. ¿Ah? Y si hay alguien que dice que es poco relevante, bueno, es porque no ha sido un promotor de un buen ejercicio parlamentario, no porque la institución sea la irrelevante, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate es parte de los que nosotros creemos que es importante dar, ¿no? Sí, Porque la gente dice, todos son iguales, No, la sin política duda, sin no duda. vale nada, pero es que son las personas las que hacen si su ejercicio parlamentario es relevante o no, no la institución en sí misma. Déjeme porque la pasar al institución último es tema importante. porque nos pilla el tiempo. Podríamos estar mucho rato porque hay muchos temas. El ministro Cordero dijo que este gobierno entregará un país normalizado en materia de seguridad. ¿Usted cree que la ciudadanía percibe que está normalizado, que va camino a la normalización del tema de la seguridad? No, y la percepción es uno de los dramas más importantes que tiene la ciudadanía, porque efectivamente la sensación de inseguridad es algo que está todavía muy presente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos crímenes que son, por su composición, por su forma de actuar, mucho más violentos de lo que veíamos antes del 2018, ¿no? A partir del 2018 empezó a ingresar muy fuertemente el crimen organizado. De hecho, de las detenciones que hemos realizado, por ejemplo, los líderes del Tren de Aragua entraron con visa en esos años, ¿no? ¿Por qué se les entregó visa? ¿Por qué entraron por pasos regulares? Los principales líderes del Tren de Aragua en esa época es algo que deberían explicar las autoridades de ese momento. Los homicidios vienen del 2012, no del 2018. O sea, el problema No, los homicidios, pero por ejemplo, los secuestros, el 2021 se dispararon. Nosotros ingresamos el 2022 y nos tocaron enfrentar los secuestros al alza, o sea, un crecimiento brutal, porque fueron una de las expresiones de cómo empezó a operar el crimen organizado en nuestro país junto con el sicariato, ¿no? O los homicidios, ¿no? Los homicidios vienen obviamente antes, pero en las alzas empezaron a incrementarse en función de la presencia del crimen organizado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Matías? ¿Qué quiso decir el ministro Cordero? Ya, pero es que Con normalizado. Pero déjeme terminar, por favor. Entonces tenemos efectivamente un país que se tuvo que ver enfrentado a la forma de operar del crimen organizado que, insisto, ingresó con visa y pasos regulares. Y yo vuelvo a ese punto porque algunos critican mucho la gestión de gobierno respecto a cómo enfrenta el crimen organizado, pero no dicen nada de por qué le dieron visa a los principales líderes del Tren de Aragua durante el 2018-2019. Nosotros no éramos gobierno. Pero, ¿qué entonces? Nos enfrentamos a un sicariato al alza, secuestro al alza, homicidio al alza. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer, Matías? Sacar más de 72 leyes en seguridad, crear que no existía una política nacional contra el crimen organizado, pasar recursos a las fronteras para disminuir los ingresos irregulares, pasar recursos a las cárceles para que tuvieran mejor estrategia de segregación de los criminales en las cárceles. Entonces, hemos tenido que ir entregando capacidad del Estado que no tenía en nuestro país porque no se le habían dado para enfrentar esta realidad. Sicariatos disminuyeron 10%, perdón, los secuestros. Los homicidios, que siguen altos, pero lo hemos logrado ir disminuyendo. Por ejemplo, la fuga en las cárceles,
40% menos, ¿no? A pesar de que tenemos mayor población carcelaria, un 40% más, hemos disminuido eso. Entonces, la situación no es que esté resuelta, ¿no? Todavía es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y por lo tanto también de nuestro gobierno, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hemos sido un gobierno que nos tocó enfrentar un problema que venía al alza, producto también de que no se hicieron cosas anteriormente, y entre ellas, insisto, que se dejó ingresar con visa y por pasos irregulares a los principales líderes del crimen organizado en Gracias por estar Chile. esta mañana con nosotros. Nos pilló el tiempo, nos quedan tantos temas. Gracias como siempre. Muchas por gracias venir. a ustedes por la entrevista. Esté muy bien. Que tengan muy buena semana, muy buen domingo. Gracias.